no se lo vamos a contar nosotros, se lo va a contar un experto, porque hay días que son feriados irrenunciables. Esto que con el tiempo ya más o menos hemos ido aprendiendo de qué se trata. Pero que de todas las maneras vale la pena recordarlo. A algunos se les olvida qué son los feriados irrenunciables, qué se debe, qué se puede hacer, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar. No se lo voy a contar yo. Vamos a conversar con el abogado Cristian Becker para hablar de las aristas legales de los feriados irrenunciables. Cristian, gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros en Mi Mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Estoy acá en el sur, en Chiloé. ¿Disfrutando ya? Claro, para las reuniones familiares, las fiestas patrias. Muy bien. Con moderación siempre un poco el mensaje que estábamos tratando de entregar, ¿verdad? Que es lo que esperamos. Cristian, y queremos que tú nos cuentes sobre los feriados irrenunciables. Hay 2 días de esta larga celebración que son feriados irrenunciables. Para que tú nos expliques primero qué es un feriado irrenunciable. Claro, es muy importante que los empleadores, especialmente los empleadores, comprendan el alcance de un feriado irrenunciable. En el año tenemos muchos feriados. De hecho, somos uno de los países con la mayor cantidad de feriados en el mundo. Pero dentro de los feriados hay 5 que tienen ese nombre, ese apelativo de irrenunciable. Esto quiere decir que, aunque el trabajador y el empleador pacten de común acuerdo trabajar aquel día, ese acuerdo nunca va a tener validez. Y que no tenga validez significa que el empleador se expone a una multa que empieza en los 360.000 pesos por cada trabajador. Por ejemplo, si una faena de 100 trabajadores y los 100 trabajadores pactaron, esa multa se multiplica por 100. Por más que los trabajadores deseen trabajar aquel día, una cuestión que sucede especialmente con trabajadores que reciben propinas. Por ejemplo, los trabajadores de la feria o la pega, muchas veces ellos reciben alguna propina de los clientes y desean trabajar aquel día. No obstante, si el empleador accede a eso, se expone a importantes multas. Cristian, a ver, hay situaciones que no se pueden dejar pasar. Los feriados irrenunciables son irrenunciables ojo, que ya te voy a pedir las excepciones, porque hay rubros que tienen excepción. Pero como tú dices, aunque yo pacte con mi trabajador y diga, ¿sabéis qué? Mira, vamos a abrir igual, vamos a atender igual, 20 igual, eso no corre y la multa es la que tú nos contabas, cerca de 360.000 pesos por persona. Claro, no existe ningún argumento en contra. Solamente las contraexcepciones a esta norma, que es, como tú adelantabas, ciertas industrias, que son muy específicas, la farmacia, las bombas de benzina o servicentros, centros de entretenimiento, como los cines, por ejemplo. Ese tipo de actividades podrían funcionar y aún así hay ciertas líneas grises, a pesar de que la norma ha tratado de ser clara, porque las industrias y negocios que existen son muchos. Por eso que la recomendación en general es que no se puede. Por ejemplo, los supermercados tienen que cerrar aquellos días. Correcto. Igual que el mall. 2 preguntas que están muy relacionadas con la zona nuestra. Una, todo lo que tiene que ver con servicios de restaurante. Aquí en la región de Coquimbo estamos llenos de pampillas, de grandes y pequeñas, y mucha gente se emplea estos días. ¿Qué pasa con eso en particular? Con los restaurantes, las cafeterías, etcétera. Eso es uno. Y el otro es el rubro de la minería, donde se trabaja por turnos, ¿verdad? Y es bien difícil hacerle el quite a estos feriados. Claro, existen las denominadas jornadas extraordinarias o sistemas excepcionales de jornada, que son justamente, como tú señalabas, el sector minero. Ellos siempre están acogidos a excepciones. Habrá que ver caso a caso. También es importante señalar que esto se refiere a trabajadores. ¿Ya? Trabajador no es solamente la persona que se desempeña en una actividad, sino que es una persona que además tiene contrato laboral y no tiene la característica de además ser dueño. Correcto. Porque cuando es atendido por sus dueños, entonces estamos hablando de personas que estrictamente hablando no son trabajadores. Sí. Son exactamente los dueños y ellos no tienen ningún problema y van a poder trabajar igual.
Correcto. Entiendo perfectamente la figura. Entonces, en el caso de los negocios que son atendidos por sus propios dueños, no hay o no habría inconveniente en que ellos puedan atender sus negocios sin ninguna complicación. Claro, exactamente, pero no está de más tener la documentación a mano, Eso te iba a porque preguntar. también podríamos pensar, claro, podríamos pensar en un empleador que le dijo a sus trabajadores, si pasa el inspector, dile que tú eres hijo del dueño o eres parte de los dueños del negocio, etcétera. Es importante contar con la documentación porque el inspector la puede solicitar. Y en este caso pediría la escritura de constitución de la sociedad que señale quiénes son los socios de la empresa para poder comprobar que la persona que está trabajando tiene esa calidad y no la de trabajador. Correcto. Entonces, para aquellos que van a abrir en estos días de feriado irrenunciable, lo ideal sería poder tener la escritura de constitución, ¿verdad? Hoy día muchos son empresas en un día y tienen una carpetita ahí con el documento que dice quiénes son los dueños. Bastaría eso y la cédula de la identidad para acreditar que yo soy el dueño y que no tengo inconveniente en estar trabajando ese día. Exactamente, muy bien, como tú lo has dicho. Y cuando se trata de empresas en un día, pueden descargar esa información del portal de registro electrónico de empresas, que depende del Ministerio de Economía. Lo pueden buscar simplemente en Internet como empresa en un día y ahí ingresan los datos básicos y pueden descargar el PDF que indica justamente lo que tú has señalado. Perfecto. Cristian, ¿qué pasa en algunas situaciones más particulares? Hemos hablado del feriado irrenunciable, hemos hablado de estas excepciones que pueden haber. ¿Qué pasa con la gente que se va a emplear temporalmente en una fonda, en una ramada, trabajo por 5 o 6 días? ¿Qué pasa en el caso de ellos? Claro, qué buena pregunta hiciste. Mira, existe lo que se llama la prestación de servicios y existe el contrato laboral. La prestación de servicios consiste en desempeñar una actividad pero sin subordinación ni dependencia. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, cuando vamos al médico, al abogado, al contador, son profesionales que prestan sus funciones de una manera más independiente y trabajan con clientela. En ese sentido, perfectamente una fonda podría contratar a un grupo de personas para un fin determinado, que es ayudar en la cocina, ayudar en la venta, etcétera. Y si es un periodo determinado y este equipo de personas presta sus servicios de una manera diligente, organizada e independiente, con su propio orden que ellos tienen establecido como empresas externas, no hay ningún problema. Perfecto. Porque es una prestación de servicio civil. Y por la duración también indica que se trata de un servicio precisamente y no de una relación laboral continua en el tiempo. Porque si esa fuera la figura, como señalábamos delante, se trataría de un feriado irrenunciable y por regla general no podrían trabajar esos días, pero si es una empresa que presta el servicio como tal o un grupo de personas que se emplea prestando un servicio por ese determinado periodo, yo creo que se trataría de una relación civil y por lo tanto es perfectamente lícito hacerlo. Lo importante es no tratar de camuflar una relación de subordinación y dependencia como una relación laboral bajo este esquema de prestación de servicios civiles, que en ese caso el inspector podría requerir más información y llegar a esa conclusión aplicando la multa. Perfecto, entiendo perfectamente esa figura. Hay una situación que se da, que entiendo la contempla la ley y que es para aquellos rubros que sí tienen permitido trabajar en estos feriados irrenunciables, pero tiene que haber una alternancia en los trabajadores que van a prestar servicio en un feriado irrenunciable. Voy a tratar de explicarme mejor. Quiere decir que si un cine, por ejemplo, que puede atender los días de feriado irrenunciable, si me citó a mí a trabajar el año pasado, el día 18 de septiembre, este año, ¿debiera darme libre? Claro. Normalmente es así como lo dices tú, habría que ver cuál es el reglamento interno de la empresa y cuáles son los contratos y anexos en particular que hay, pero se exige al empleador compensar, ¿cierto? Si a mí me tocó trabajar en el año nuevo, que es otro feriado irrenunciable, específicamente el 1 de enero, ¿cierto? O otro feriado irrenunciable como es el Día del Trabajador, el 1 de mayo, etcétera. Estos feriados tienen que compensarse en la medida que la empresa esté sujeta a ciertas normas. Y estas normas están basadas en el tamaño de la empresa. Naturalmente, no es lo mismo una empresa con 5 trabajadores que una empresa con 100 trabajadores. Sus obligaciones son mayores.
Perfecto, entonces allí habría que revisar cuál va a ser la forma, ¿verdad?, para poder tener esa alternancia, sobre todo en el caso de empresas que ya tienen más trabajadores. Bien dices tú, cuando son empresas pequeñas es difícil darles alternancia al trabajador cuando le toca en un feriado renunciable. Lo último que te quiero preguntar, antes de agradecerte conversar con nosotros, dice relación con el pago de los días trabajados cuando son feriados. El pago de un día feriado es de una forma particular y en el caso de un feriado irrenunciable ¿hay alguna otra forma especial? ¿Cómo es el tema de la remuneración del trabajador que presta servicios en un día feriado? Mira, por lo general no debería haber ningún cambio. Hay que atender especialmente a si este trabajador presta funciones en base al artículo 22 o de manera normal, que es marcando entrada y salida. Correcto. Si es un trabajador que está sujeto al artículo 22, no existe ningún cambio, porque Correcto. el artículo 22 lo que señala es que son trabajadores que no están sujetos a jornada. Ellos no tienen que marcar entrada y salida. Por lo tanto, como no se mide la jornada de ellos, que no tiene entrada ni salida definida, no es posible aplicar las denominadas horas extraordinarias. Ajá. En cambio, cuando el trabajador tiene que entrar una hora, salir a otra hora, todo exceso de 44, porque ahora tenemos la ley de 40 horas, que redujo la jornada laboral de 45 a 44 gradualmente, año a año. Entonces, todo exceso que pase de 44, o si su empleador adaptó su contrato adelantadamente a las 40 horas, todo exceso de eso es una hora extraordinaria que tiene que pagarse con un recargo legal. Y en el caso del recargo legal, ¿influye algo? Porque la hora del día feriado no es a pago en lo mismo que una hora extraordinaria de un día corriente. Hay un extra para el trabajador. ¿Es así? ¿Y en el caso del irrenunciable es el mismo extra de un día feriado? Claro, va a depender de cómo estaba pactado y cómo se ejecutaba el contrato. Si el empleador para esa fecha daba un extra, está obligado a seguir dándolo. Es lo mismo con los aguinaldos. Si mi empleador me daba aguinaldo los años anteriores, ya sea para la Navidad, para el año nuevo, o para las fiestas patrias, entonces está obligado a seguir dándomelo. Por eso es que es importante que los empleadores definan el alcance de los derechos y obligaciones, entendiendo que son para siempre, son hacia el futuro. Entonces todo va a depender de cómo fue en años anteriores. Si fue así, entonces tiene que respetarlo, y si no, habría una infracción a lo que se llama derechos adquiridos. Perfecto. Cristian, te quiero agradecer la posibilidad de ir aclarando estas cositas que de repente a veces las sabemos, pero es bueno recordarlas y que es importante para lo que se nos viene, sobre todo para los que son pequeños emprendedores, no vayan a cometer un error y terminen pagando una multa de forma innecesaria. Así que, Cristian Becker, muchísimas gracias por esta conversación y por aclararnos estos temas en la jornada de hoy. Un gusto, un placer, que esté muy bien. Muchísimas gracias. A Cristian Becker, abogado, contándonos sobre las aristas legales de los feriados irrenunciables de 18 y 19 y también aclarando un poquito ahí las obligaciones respecto del pago de las horas extraordinarias y de los aguinaldos también. Así es que para que usted lo tenga claro. De todas maneras es importante que usted lo converse siempre con su empleador y tenerlo eso muy clarito. En el caso